Buenas tardes. Quiero que mis primeras palabras sean para agradecer en la persona de la doctora Zulema Weil a toda la Academia Euroamericana de Derecho de Familia. Realmente las actividades que vienen desarrollando son señeras y es un placer poder compartir con ustedes estos minutos. El tema que nos va a convocar en la reunión de hoy va a tener varias aristas que bajo el nombre de pandemia, infancia y consumo van a tener necesariamente que confluir e interpelarnos. La primera cuestión de la cual todos los miembros son sumamente expertos y han demostrado una magnífica profundidad tiene que ver con la problemática de la infancia, así que no voy a ahondar demasiado en lo que han sido la consagración del nuevo paradigma o la consagración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero sí quiero recargar que sin ese cambio de paradigma, nada de lo otro que yo voy a plantear va a tener demasiado sentido. Es verdad que también hay un abismo entre la declamación o el reconocimiento de determinados derechos y lo que podemos decir que sea su efectividad. No todas las garantías que están dadas por nuestros ordenamientos jurídicos, por nuestras constituciones, por las convenciones internacionales, demuestran en realidad la eficacia cuando las debemos aplicar o las debemos bajar a una situación concreta. Más en tela de juicio van a estar, lamentablemente hoy, por el fenómeno que enfrentamos a nivel mundial, que tiene que ver con esta pandemia, con este virus del COVID-19, que ha llevado a que en muchos países se haya que establecer directamente el aislamiento social, en otros no, pero en varios de los nuestros se ha recurrido a que estemos bajo una cuarentena imposibilitados de contacto o casi imposibilitados de contacto y ha llevado al fenómeno referido a la infancia, niñez y adolescencia a tener que afrontar un cambio de rutinas. También ese cambio de rutinas lo vamos a tener los adultos que pertenezcan a ese grupo familiar y nos va a plantear cierta tirantez, que tampoco es el objeto de la reunión de hoy, con ciertos conflictos que pueden terminar en verdaderos actos violentos y poner en juego otra dinámica legal a punto tal de llegar a situaciones muy graves que requieran la intervención del Estado y de jueces del tipo penal. Pero lo cierto es que hoy vamos a estar en un montón de supuestos confinados a una propiedad más o menos amplia, según cual fuera la realidad, y con los niños, niñas y adolescentes teniendo que mantener sus vínculos de un modo virtual o de un modo remoto. Esto plantea a la vez una doble situación. Por un lado están todos los derechos que ya en parte se han visto, como es el derecho a la educación, el derecho a la salud, que toda esta, todo este colectivo vulnerable tiene,
Y por otro lado, nos va a plantear también el derecho al esparcimiento. Justamente el nombre de la mini charla o mini reflexión que vamos a tener hoy apunta al esparcimiento que muchos adolescentes y algunos niños tienen mediante el uso de las redes sociales y mediante el uso de los juegos interactivos. Nos va a plantear ahí ya un cruce entre lo que sería el paradigma protectorio que de por sí voy a tener a este colectivo vulnerable que abarca todos los sujetos con una edad menor a los 18 años, pero que el Código Civil argentino reconoce en diferentes etapas. El adolescente para nosotros es aquel que va entre los 13 y los 18. Y vamos a ver también que nuestro sistema se ve irradiado por una serie de normas que confluyen, que coadyuvan a una situación que debe ser eminentemente protectoria, aunque puede que falle luego en el momento más crucial que podrían afrontar los padres, que sería el de tener que ser patrimonialmente responsable por las conductas de las personas que en definitiva están a su cargo. ¿Qué es lo que ocurre y cuál es la situación que nos preocupa? Con el hecho de la pandemia vamos a tener esta necesidad de interactuar y necesidad a la vez de cambiar lo que era la manera usual de divertirse. Este colectivo conformado desde niños de corta edad hasta los adolescentes. La tecnología es una gran ayuda, no cabe ninguna duda, tanto para poder darles contenidos educativos como también para el momento de esparcimiento. Pero en el momento de esparcimiento yo me puedo encontrar con la situación de que los niños demandan ciertas prestaciones que son ofrecidas muchas veces mediante un marketing muy astuto, campañas de publicidad, o que cuando se está navegando o se está buscando algo aparecen esas situaciones de promociones, y tenemos que recordar que ya UNICEF ha dicho que los niños y los adolescentes conforman un grupo que está desarrollando su personalidad, que está desarrollando su carácter y que no tiene todavía, si ustedes quieren, los perfiles perfectamente definidos. Por eso necesitan una atención particular en cuanto al contenido de las propagandas y en cuanto al contenido de las campañas de marketing. Esto es muy conocido, sobre todo en materia general de consumidores y sobre todo también en lo que se considera incentivación al consumo. Lamentablemente, en estas épocas, tanto los canales infantiles como los medios de publicidad audiovisual bombardean a los niños con la compra de determinado jueguito o tal o cual modelo de muñeca o tal o cual modelo de, no quiero dar marcas, de algún personaje
de combate o autos, etc. Esto indudablemente hace que el niño inmediatamente plantee la situación a modo interno como un pedido a los padres, que afrontan en este momento no siempre una situación de florecimiento económico, sino muchísimo, digamos, podemos decir, la situación contraria. Están algunos en una situación de quebranto casi, con tarjetas de crédito girando eh, con los intereses y la imposibilidad de salir de ese lugar. Esto lleva a que muchas veces los padres se vean en la necesidad de ceder ante la compra de determinado juego o de determinada vida para determinado juego, agravando su situación de deudor. Pero no es la única circunstancia que ocurre o ha ocurrido en el derecho comparado. Tenemos los casos en los cuales ya estamos frente a un adolescente que sabe manejar perfectamente los medios audiovisuales, que puede conocer los vericuetos que necesito para una operación con tarjeta de crédito a distancia y que ya ha utilizado a veces la tablet vinculada o la computadora vinculada con determinada tarjeta de crédito. Probablemente en ese supuesto directamente lo baje o haga la operación por sí, aunque jurídicamente nos va a figurar como que el co-contratante va a ser uno de sus progenitores o aquel que tenga la tarjeta vinculada a la terminal, al aparato. En ambas situaciones vamos a tener probablemente un agravamiento patrimonial y no siempre vamos a tener un conocimiento o un consentimiento por parte de los progenitores o progenitor afín que esté viviendo ahí. Sin embargo, jurídicamente no vamos a negar que existe una responsabilidad en virtud de haberle permitido el uso de la terminal y haberle permitido el uso de la tarjeta vinculada. Esto va a llevar a que uno tenga que plantearse en manera de pregunta a futuro si no convendría establecer algún tipo de resguardo para ciertas situaciones en las cuales podríamos tener sujetos que sean adolescentes o que sean niños haciendo este tipo de contrato que podría llegar a ser altamente desfavorable. Entrando en el análisis normativo de cuál es la cuestión entonces que se nos va a plantear con el consumo. Nosotros vamos a tener entonces el cruce de lo que normalmente se considera dos construcciones que se hacen en virtud de derechos protectorios. Por un lado, la protección a los niños, niñas y adolescentes con los documentos internacionales, con las garantías constitucionales, con, en el caso del derecho argentino, diferentes leyes que los protejan de un modo integral y con la sanción del Código Civil y Comercial del 2015. Uno podría, mirando eso, sumándole
a una discusión de si entran o no en la ley de consumidor, decir que la niñez y la adolescencia estaría suficientemente protegida de cometer ciertos actos. Sin embargo, realmente esta solución no es la que uno está viendo en la realidad, ni es la que le comentan a uno la realidad de estos 60 días en Argentina de aislamiento. Por otro lado, ustedes tienen el colectivo consumidor. El colectivo consumidor en Argentina viene siendo reconocido desde antes de la reforma constitucional y viene siendo reconocido con diferentes amplitudes. Lo cierto es que el problema básico se suele dar en reconocer al niño, niña o adolescente como un sujeto capaz de accionar por intereses propios. No tanto referido al problema de si le vamos a dar validez o no a los contratos de transporte, al contrato de librería, etcétera, sino cuando el niño, niña o adolescente recibe por parte del co-contratante la observación de que él no goza de plena capacidad. Y voy a traer a cuento, a ilustración, un caso previo a la reforma del 2007, en el cual toda la operatoria precontractual, si ustedes le quieren denominar así, de unas compras con cupones y un sorteo de un viaje a Disney, estaba obviamente dirigido a un público como el infantil, que era el que obviamente quería sacarse la foto con su personaje favorito y era el que quería viajar a Disney. Es el caso de Marisol contra Carrefour, y en ese caso se discutía validez del contrato. Si el contrato, al ser el cupón rellenado por un menor de 11 años, tenía validez o no tenía, o se requería que tuviera plena capacidad y debería haber sido llenado por los padres. Lo cierto es que como Carrefour se niega a darle el premio y se lo otorgan a otros, se demanda en definitiva daños y perjuicios y indemnizan a esta familia con lo que en ese momento era el equivalente a lo que salía el viaje a Disney, más los pases, más la estadía. Con lo cual le aplican el criterio de consumidor al niño que había llenado los cupones. Esto, hoy por hoy, ha seguido trayendo problemas porque los padres tratan de desconocer obviamente los negocios, que no siempre son negocios favorables, que a veces cometen sus hijos. Y el proyecto que está en estudio en senadores de la reforma de la ley de consumidor establece como presupuesto que voy a tener una serie de sujetos que a la vez de ser consumidores son sujetos vulnerables. Todos los consumidores son sujetos vulnerables. Perfecto. Parte de esa premisa. Pero a la vez me va a decir en el artículo 3 que hay sujetos hipervulnerables por cuestiones de edad, por ejemplo. Y dentro de las cuestiones de edad
vamos a distinguir dos: mucha edad para algunos y menores de edad, menos de 18 para nuestra legislación. En esos supuestos voy a tener reforzado en el artículo 5 ciertas disposiciones de protección. Sobre todo tengo protección al derecho a la información, a la dignidad de estas personas, a que en el derecho a la información, si estamos hablando de cierto grado de madurez en el infante o en el adolescente, que habrá que ver cuál es la madurez según el caso concreto, según el contrato o negocio que esté realizando, vamos a tener que tener en cuenta que debo protegerlo doblemente y también debo protegerlo especialmente de la publicidad. Y hablando de publicidad, en la Argentina, como en otros países, a veces adolecemos de leyes especiales que regulen específicamente el tema de la publicidad destinadas a este colectivo vulnerable o hipervulnerable, según lo que nos va a decir el proyecto si se sanciona. Lo cierto es que aunque no se sancione, es la posición mayoritaria en la Argentina considerar a los niños, a las niñas y a los adolescentes un grupo hipervulnerable por lo que dice UNICEF, por estar en formación sus características, por estar en formación su identidad y por ende son susceptibles de cierta manipulación en un grado mayor que la de los adultos. En la Argentina ha existido, o existe en parte, una ley para el contenido audiovisual. Esa ley para lo que serían las transmisiones, no nos interesa hoy ponernos en lo que sería el contenido educativo, pero sí en que establece directamente la obligación en cabeza del Estado como también en cabeza del publicista y el cabeza del empresario, sería en realidad toda la cadena de producción o de comercialización, de evitar la manipulación de este grupo vulnerable por edad. Se le pide que las publicidades no sean tendenciosas, se les pide, y con sanción debería ser, se les pide que no sean temerarias, se les pide que no se prometan resultados que en definitiva no se habrían de alcanzar. Si uno mira el Código Civil y Comercial sancionado en el 2015, va a encontrar que en materia de contrato de consumo y relación de consumo, porque debemos ampliar el panorama para aquellos que me digan que no existe un verdadero contrato porque carece del presupuesto de capacidad como presupuesto de validez de consentimiento, sí van a reconocer que existe una relación de consumo. Sea cual fuera la posición que ustedes ahí adopten, el 1100 les va a pedir que el deber de información se cumpla de acuerdo a las características propias del sujeto al que está destinado. Entonces, si del otro lado yo tengo un adolescente, tendré que tener en cuenta
el grado de madurez. Esto va de la mano también y va una aclaración que ya todos ustedes lo conocen, que en el derecho argentino se ha optado por establecer los grados de madurez y establecerme otra diferencia que está dada a los 16 años referido a ciertas intervenciones o a ciertos contratos que tengan que ver la salud, siempre y cuando no pongan en peligro o sean de una entidad demasiado importante la vida del adolescente. Ahí están en consumo, pero consumo salud, no el tema que hoy en realidad nos estaría preocupando más, que es el de sobreendeudamiento realizado por un adolescente o realizado por un niño, niña, que en definitiva no va a tener, o generalmente no tiene, un patrimonio propio y generalmente tampoco tiene una fuente de ingreso propia para poder solventar los gastos en los cuales va a incurrir. Va a haber gastos que obviamente son esenciales, que el chico hoy por hoy va a considerar, si ustedes quieren, esenciales y que hagan a la conectividad. Y esto habrá que planteárselo realmente como un problema de política educativa y como un problema de política pública, de acceso a ciertos bienes que hoy la sociedad de tecnología o la sociedad tecnológica nos están demandando. Si en una casa solo existe un móvil para comunicarse a internet, sea una tablet, sea una computadora, y están hablando de un grupo en el cual hay 4 o más individuos, habrá que ver si no estamos frente a un bien de los denominados bienes de uso social para poder llegar a la garantía de acceso a la educación, ya no tanto al divertimento, que también está en la convención como una garantía al esparcimiento, al juego que los niños, niñas y adolescentes tienen. Este es un tema que realmente preocupa por cómo se está planteando, porque se está planteando desde el silencio. Casi nadie está alertando la situación que va a venir post pandemia, que sería la de conflictos patrimoniales, porque hoy la mayoría lo que está tratando es evitar los conflictos intrafamiliares, y evitar el conflicto intrafamiliar a veces implica para algunos padres el camino menos conflictivo o más fácil de decir, bueno, sí, está bien, compralo. Bueno, el consumo se considera que debe ser un consumo sustentable, y el sí compralo no es la respuesta a un consumo serio, ni a un consumo sustentable, ni a un consumo responsable, porque tiene que pasar por el hecho de ser estrictamente, si ustedes quieren, necesario, no suntuario. Eso se ve y lo vemos muchísimo nosotros en consumidor por el cambio de tecnología o el uso de marketing, de que requiero renovar un determinado bien o servicio que en realidad podría seguir usándolo, pero que dado mi estatus quiero cambiarlo. Bueno, hoy, con la pandemia, la imposibilidad de comparar precios casi, salvo que lo haga por internet, los problemas de carterización entre
los oferentes, la estructura vulnerable de los adolescentes y de los niños, sumado al tedio, al aburrimiento o a la incapacidad de a veces utilizar la imaginación o de recurrir a los viejos juegos que todos nosotros hemos tenido, nos va a llevar al lamentable escenario del sobreendeudamiento. Y el sobreendeudamiento tampoco tiene de los consumidores una salida tan bien planteada como puede tener las situaciones de falencia o situaciones ya de quiebre de una empresa. Ni siquiera en la Argentina tenemos tan trabajado el tema del sobreendeudamiento de los consumidores. Una vez más, yo lo único que puedo dejar como mensaje final en materia del cruce de hipervulnerables, como es el caso del que estamos hablando, es un pedido de reajuste a través de los principios generales del derecho. Es buscar la equidad en esta relación que indudablemente podemos enfrentar post pandemia y tratar de alertar mediante 2, 3 carteles que aparezcan en el contrato en internet para tratar de que el doble clic no produzca contratos tan disvaliosos para los progenitores. Muchas gracias. Lidi. 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 Ay, no. Lidi.
Hola, Lidi. Hola, Lidi. ¿Podés venir a ayudarme? No sé cómo guardarlo, no sé cómo sacarlo. Eso. No sé ni lo que... Sí, Circe, salí. No sé, porque paré la grabación, después puse compartir, pero me salió otra cosa y No, ahora eso es otra cosa, nada que ver. Espera. sí, ahora no sé. No, ves, lo sigues grabando.